Seguimos con el libro de Rabbi Abraham ben Rambam. Este ya es prácticamente el último capítulo en el que va a hablar de dichos de Jajamim, y acá va a tratar de dichos complejos. ¿Qué quiere decir? Hay cosas, relatos de Jajamim y eso, que vimos todas las categorías que hay: metáforas, cosas que ocurrieron en sueños, cosas que son literal, etcétera, etcétera. Hay muchas categorías. Pero, dice Rabbi Abraham ben Rambam, hay relatos que pertenecen a 2 o 3 categorías, ¿sí? Y uno tiene que saber identificar cuándo cambió, cuándo se está hablando, hasta acá pasó en la realidad, y esto ya pasó en sueño, y esto ya pasó en no sé qué, esto es metáfora. Hay cosas que son así. Por ejemplo, hay una Gemara de Masejet Hagika, página 14, que dice que una vez Rabbi Yohanan ben Zakkai estaba saliendo de Jerusalén montado sobre su mula, y Rabbi Elazar ben Araj fue con él y le dijo: maestro, te pido que me enseñes acerca de Maaseh Merkabah, sí, que son los secretos de la Torah, cosas de Kabbalah. Le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai: ¿acaso no te enseñé que no se habla de esto en público? E incluso no se le enseña secretos de Kabbalah a cualquiera. Incluso cuando se le enseña a alguien que es merecedor de enseñarle Kabbalah, no se le enseña todo, sino que se le enseñan, así se le dan insinuaciones, y él tiene que entender por sí solo. Entonces viene el alumno y le dice: bueno, entonces déjame que yo te diga lo que yo entendí. Viene Rabbi Yohanan y descendió de su mula, se envolvió en su talit, se sentó en una roca a la sombra de un olivo y le dijo: dale, habla. Dijo Rabbi Eliezer: ¿por qué te bajas de la mula? Le dijo Rabbi Yohanan: ¿qué? ¿Es acaso apropiado que me hable de los secretos de la Torá y que la Shejinah venga con nosotros y los ángeles vengan y nos acompañen mientras vos estás hablando de los secretos de la Torá y yo me quede sobre la mula? No. Comenzó Rabbi Eliezer a exponer acerca del Maaseh Merkabah, los secretos de la Torá, etcétera, etcétera. Dice la Gemara: cayó un fuego celestial, los árboles empezaron a entonar alabanzas, etcétera, etcétera. Rabbi Yohanan empezó a Rabbi Eliezer y le dijo: bendito el Dios de Israel, que ha hecho surgir un hijo de Abraham que es digno de entender los secretos de la Torá. Dichoso Abraham Avinu, que Rabbi Eliezer ben Araj salió de sus entrañas. Dice Rabbi Abraham ben Rambam, acá podemos notar que este relato pertenece a 2 categorías. La primera parte, hasta que Rabbi Yohanan, ¿sí?, que Rabbi Yohanan y Rabbi Eliezer iban caminando y él pidió que le enseñara los secretos de la Torá y se bajó de la mula. Hasta ahí todo pasó literal, es lo que pasó en la realidad. De repente hay una parte que podemos decir, dice Rabbi Abraham ben Rambam, que pasó en un sueño, como el hecho de que bajó un fuego del cielo y que los árboles entonaron alabanzas, etcétera, etcétera. Acá ves un ejemplo de cosas de un relato que pertenece a 2 categorías. Y hay relatos que también pertenecen a 3 categorías. Entonces uno tiene que saber identificar, o al menos intentar identificar, a qué categoría pertenece cierto relato. Dice Rabbi Abraham ben Rambam, por último: es inútil que me pidas que yo te explique a qué se refieren este tipo de relatos, que son cosas profundas, que tienen que ver con secretos de la Torá. Por ejemplo, este relato que acabamos de ver, porque dice, eso implicaría que yo te revele secretos de la Torá, etcétera, etcétera, y no puedo hacer eso, ya te revelé demasiado, dice Rabbi Abraham ben Rambam. Entonces no. Entonces esta es la 4ª categoría, que son la 4ª categoría, sería la 5ª. Cosas complejas que solo una persona que es digna, una persona que de verdad es sabia va a entender. Sí, hay que saber, hay cosas que uno no puede entender, o por lo menos no con facilidad. Uno tiene que trabajar muchísimo para llegar al nivel de entender, como son estas cosas de Kabbalah. Por eso también hay mucha gente que se equivoca y dice: este señor es cabalista, él dice que es cabalista, él enseña Kabbalah, él no sé qué. La persona que es cabalista no va a enseñar Kabbalah. ¿Por qué? Porque está prohibido enseñar Kabbalah, ¿sí? Eso primero que todo, está prohibido enseñar Kabbalah. Hay condiciones, no cualquier persona puede estudiar Kabbalah, tiene que saber todo, ¿sí? Hay condiciones para estudiar Kabbalah. Y primero uno tiene que saber la base, estudiar Torah, los 5 libros de la Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Halajá. ¿Sabes todo esto?
ahora estás listo para estudiar, tal vez, ¿sí? No es seguro, tal vez ahora estás listo para estudiar Zohar y entender de verdad la Kabbalah y eso. Hay que saber. Entonces, solo faltaría un video más, que es la conclusión de Rabbi Abraham Ben Rambam sobre todo lo que hemos dicho.